Plática muy interesante con el invitado que está aquí con nosotros el día de hoy, a quien yo le agradezco mucho su presencia. Él se va a ir presentando a lo largo de la conferencia y pues es muy importante estar atentos a lo que les viene a compartir Juan Antonio, porque ustedes están en un momento de toma de decisiones importante y pues bueno, Juan ya les platicará. Juan, bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias por los aplausos, todavía no me los gano, pero se agradece mucho. Buenos días a todos. Vamos a tener una charla de unos 30 minutos. Para mí es muy importante, si quieren comentar o hacer preguntas, pueden levantar su mano, o al final, o si alguien trae alguna libreta o algo, creo que por allá alguna de sus compañeras pueden anotar una pregunta, siéntanse libres, ¿no? Para que pues no hable yo tanto y ustedes también tengan la oportunidad de comentar o preguntar lo que consideren, ¿sale? Bueno, voy a empezar la presentación con esta pregunta, ¿sí? ¿Existe la vocación? ¿No? Todo el mundo habla de orientación vocacional, ¿no? Si ya encontraste tu vocación, ¿no? Todo el mundo está a la expectativa de que si los chicos en prepa ya tienen su vocación o ya encontraron su vocación. ¿Quién cree que sí existe la vocación? Más levante la mano. Bueno, algunos piensan que sí existe. Gracias. ¿Alguien piensa que no existe la vocación? También se vale, ¿eh? Vamos a tratar de responder eso, porque a mí lo que me pasó a su edad fue algo un poco curioso, que es lo que les voy a compartir el día de hoy. ¿Saben? Voy a apuntar para allá. Bueno, entonces la siguiente pregunta que les tengo es, cuando hablamos de vocación, los que levantaron la mano que sí es, ¿la vocación es algo con lo que uno nace o es algo que se hace en el camino? ¿Sí? Porque normalmente todo el mundo te pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Ya sabes qué carrera vas a estudiar? ¿No? Como si uno tuviera que saberlo desde que nació, ¿no? Hay algunos que tienen la suerte desde que pequeños saben qué es lo que quieren estudiar, está muy bien, pero la mayoría, o por lo menos la otra mitad, pues no sabe exactamente qué es lo que quiere estudiar. Y cuando los demás te preguntan y tú les dices que no sabes, ¿no? Algunos te miran con cara de ¿y por qué no lo sabes? ¿No? Entonces, esta es la siguiente pregunta que yo les hago, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién cree que ya se nace con la vocación? Es algo que uno trae. Levante la mano el que... ¿Okay? Por ahí dos de sus compañeras, ¿no? ¿Quién piensa que la vocación es algo que se hace? Ok, bien, la mayoría, ¿no? Entonces ya sé más o menos por dónde vamos, ¿sí? Ahorita vamos a platicar más de eso. Bueno, me voy a presentar. Yo tengo 42 años, han de decir, bueno, pues este señor ya tiene su rato, ¿no? Que estudió. Pues para mí no tanto, ¿no? Acabo de terminar de estudiar hace poco. Yo soy docente, también empresario, tengo un negocio, soy padre, soy esposo. Por aquí está mi esposa, la traje para que pues eche ojo que no vaya a decir ninguna tontería, porque tengo una hija más o menos de su edad y estaba muy preocupada. Me dijo, papá, tienes que mejorar tu presentación porque los chavos se van a aburrir, hablas mucho de ti. Entonces, bueno, pues ustedes disculparán. Pero bueno, me encanta jugar squash, me gusta leer, me gustan mucho los coches, me gusta reparar cosas, me gusta hacer presentaciones como esta, ¿no? Y ahora me gustaría, mi sueño que tengo ahora es ser conferencista. Por eso me interesaba tanto venir con ustedes. Yo he dado clases muchos años en la universidad, en licenciatura, en maestría, pero a 8 personas, a 10 personas, y es muy diferente. El día de hoy, les tengo que reconocer, estaba yo bastante nervioso. O sea, esta presentación la hice hace 2 meses, ¿no? ¿Dónde está Andrea? Más o menos hace 2 meses, porque decía yo, bueno, ¿seré yo capaz de transmitirle algo a 200 chicos que quieren o que van a ingresar a la universidad? No es fácil porque, pues como ya vieron, tengo 42 años y uno se va poniendo aburrido con los años. Bueno, ese soy yo. Si alguien quiere preguntar, se vale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Me pidió, lo que me pidieron hoy es que les hablara un poco de mi historia vocacional, o mucho, según mi hija, ¿no? Dice que hablo mucho.
y sobre mi trayectoria profesional. Entonces es una charla de lo que me pasó un poquito a mí y voy a tratar de darles algunas reflexiones, ¿no? Algunas personas cuando les cuento lo que me pasó, pues se sorprenden y dicen, órale, ¿y cómo le hiciste, no? Entonces la idea es que ustedes tengan un punto de vista diferente, ¿no? Creo que ya tuvieron otras charlas anteriores, ¿no? Pues profesionistas, hay de todo un poco, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y el objetivo de mi charla son los lentes que están ahí arriba, ¿sale? Yo les quiero transmitir una mirada distinta de lo que es la vocación, ¿sí? La mirada que yo aprendí, ¿sale? Es una opción, ¿sí? El que les sirva, pues me encantará, me lo dicen para que siga yo dando estas charlas, ¿sale? Bueno, lo primero que les quiero platicar es que cuando hablamos de nuestra historia, ¿no? Ustedes tienen alrededor de 16 años, más o menos, ¿sí? ¿Alguien tiene 17? ¿Algunos? ¿15? Poquitos, ¿sale? Entonces la mayoría está en 16. Miren, la historia, ustedes están ahí al centro. La historia de cada uno de nosotros tiene muchas miradas distintas. Nuestra familia es súper importante. Ustedes eso pues ya lo deben saber. Pero también está la parte de la vocación, ¿sí? Yo le pongo ahí mis rasgos de personalidad, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene características únicas que les van a ayudar a elegir una profesión. Y también está la sociedad, ¿sí? En mi época, les voy a hablar un poquito de eso, prometo que no sea mucho, había ciertas características en la sociedad. En la época de ustedes, o sea, hoy en día hay otras características, ¿sale? Y por último son los valores, que son las cosas que yo aprendo y las elecciones que voy tomando, ¿sí? Con quién decido hablar, ¿no? Qué amigos elijo, en fin. Bueno, dicho esto, les voy a platicar un poquito, ¿no? de mi infancia, ¿no? Van a decir, bueno, ¿y para qué nos cuenta eso? Bueno, pues es que ahí empezó todo mi tema vocacional. Cuando yo era chico, ahí les pongo una imagen de un niño arreglando bicicletas. Yo me recuerdo en mi casa que estaba yo solo, jugando solo. Primero porque tenía 3 hermanas, no tenía hermanos, y después porque a mí me gustaba jugar solo y me gustaba reparar cosas. Yo lo hacía natural, en ese momento no lo sabía, pero a mí me encantaba arreglar cosas. Y la gente que estaba a mi alrededor pues empezó a dar cuenta. Y entonces me gustaba observar mucho, ¿no? Hablaba mucho con adultos. Ahora pienso y digo, no sé por qué me gustaba hablar con los adultos, ¿no? Porque los niños normalmente no les gusta. Y mi papá lo agobiaba yo todo el día con preguntas de por qué. Todo le preguntaba yo por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ¿sale? Y bueno, yo recuerdo los domingos íbamos a un rancho de la familia y a mis tíos les gustaba ir a campamentos de vez en cuando. No sé si alguno de ustedes ha ido a un campamento con su familia. Levante la mano. ¿Con algún tío, su papá o su mamá? Bueno, pues hay algunos, pocos. En la tarde, por ejemplo, todas las tardes, yo recuerdo que salía a andar en bicicleta. De 4 a 8 más o menos, no tenía yo celular, obviamente. Entonces ya cuando oscurecía regresábamos a la casa. ¿Quién de ustedes pasó su infancia, digamos a los 6, 7, 8 años, en bicicleta en la calle? ¿Los dejaban salir solos en la calle? Solos, o sea, yo me iba al parque, iba por un vecino, iba por el otro, juntábamos a la banda y luego íbamos a un parque donde había unos animales de concreto. De esos, ¿ya saben cuáles? Los elefantes y esas cosas. ¿Sí? ¿Ustedes? Bueno. Y fíjense un dato curioso para que vean cómo la sociedad nos va influyendo. Cuando yo era pequeño no había cinturones de seguridad, ¿sale? Los coches no tenían. Mi papá tenía un Bochito y mi mamá un Renault, o al revés, y no había cinturones de seguridad. Y vino la primera devaluación. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué nos habla Juan Antonio de eso? No sé si ustedes saben que antes del dinero que tenemos hoy había lo que se le llamaban los viejos pesos. ¿Alguien sabía eso? Los pesos que tenemos hoy son nuevos pesos. Antes había los viejos pesos y hubo una devaluación tan grande donde el dólar pasó de 200 a 2000, que después de eso decidieron quitarle 3 ceros para que vean cómo influye,
los que son generación X como yo, si hay alguno por ahí, recordarán perfectamente ¿sale? Bien, pues esa fue un poquito mi infancia, ¿no? Ahí les pongo, y ustedes, ¿no? Entonces, también los invito a pensar, ¿no? ¿Cómo se recuerdan ustedes? Yo me recuerdo un poco solitario y arreglando cosas. Si alguien quiere compartir, puede levantar la mano, ¿sale? Bueno, les voy a platicar un poquito de lo que fue mi adolescencia, más o menos, pues estamos hablando de los 13 años, tendrá 3, 4 años para ustedes, ¿no? Más o menos en el 2015, ¿no? Hace 4 años. Y ahí pongo una imagen de un chico que está adiestrando un caballo, ¿sí? Por azares de la vida, en mi familia les gustaban mucho los caballos, los campamentos y la charrería. Y entonces, pues yo ¿qué hacía? Pues lo que había. ¿Y qué había? Pues había animales, ¿no? Entonces yo decidí que quería ser adiestrador de caballos, ¿no? ¿Han oído los susurradores de caballos? Bueno, pues empezaba, ¿no? En aquel entonces, y ese era mi sueño, ¿sí? Pero también a la par me empezó a gustar la física, las matemáticas, la filosofía, ¿sí? Y obviamente adiestrar caballos. Y luego a los 13 años, recuerdo perfecto, un día llegué a la casa y había una caja, y me dijo mi papá: mira lo que acabo de comprar, un ordenador. Yo dije, wow. Por si ustedes no lo sabían, cuando yo tenía 13 años no había computadoras en México, empezaban a llegar las primeras computadoras, y mi papá, que le gustaba mucho, compró una computadora con un procesador 8086, ¿sale? No sé si ustedes ubican los procesadores, pero después del 8086 estuvo el 286, 486, Pentium 4, ¿no? El Celeron, y luego vinieron los Core i3, Core i5 y Core i7, que ya son de su generación, ¿no? ¿Alguien sabe qué procesador tiene su laptop? Pues será un Core o un AMD o algo así, ¿no? Pues mi papá me trajo una computadora y la puso en mi cuarto, y yo descubrí un mundo nuevo además de los caballos, ¿sí? Entonces me empecé a identificar un poquito con el chico intelectual, ¿no? Como sabía de computadoras, pues me sentía mucho, porque casi nadie sabía. Y como sabía adiestrar caballos, pues también me sentía yo muy malo, ¿no? Porque usaba yo botas, cinturón piteado en aquel entonces, aunque no lo crean. Y recuerdo mucho que en aquella época viajábamos a Veracruz, había mucha austeridad en mi casa, y todos mis parientes me pedían reparar cosas. Cada vez que mi abuelita me veía: hola hijo, qué bueno que viniste, mira, se me descompuso la lavadora el otro día, ¿podrías echarle un vistazo? Entonces yo reparaba las lavadoras, las licuadoras, la máquina de coser, cambiaba focos y hacía ese tipo de cosas. Y bueno, recuerdo que había austeridad porque en mi casa pues no se compraba nada. En las fiestas de mi cumpleaños no compraban refrescos, por ejemplo. Sí había, ¿eh? No crean que soy tan viejo. Sí había refrescos, pero no los compraban. Y por último, recuerdo que algunos tíos y mi papá quebraron algún negocio en aquella época. ¿A ustedes les ha tocado ver a alguien cercano que quiebre algún negocio? Por ahí 1 o 2 personas. Pues en aquel entonces era muy común. Muchas personas quebraron sus negocios. Bueno, y ahí comenzó una cierta preocupación por el dinero. Bueno, ¿cómo voy? ¿Ya hablé mucho de mí? ¿Tenía razón mi hija o no? Bueno, vamos a dar un brinco. Ya les platiqué un poquito. Ustedes acaban de pasar por esa etapa de la adolescencia, ¿sí? Obviamente uno también se enamora, de esas cosas no hablo, en parte porque está aquí mi esposa y si no, ¿se imaginan? Vamos a brincar a la universidad, ¿sale? Miren, cuando yo estaba en prepa, justo a la edad de ustedes, recuerdo perfecto que yo ya quería terminar la preparatoria. Decía, yo ya me quiero a la universidad, la prepa ya no tiene mucho que aportarme, porque según yo ya tenía clarísimo lo que quería estudiar. Para mí la decisión era obvia. ¿Cuál era la decisión? Pues ingeniero, ¿no? Alguien que repara cosas, ¿qué se supone que debe estudiar? Ingeniería. Todo el mundo me dijo, oye, ¿y qué ingeniería vas a estudiar? O sea, no me preguntaban qué carrera quieres estudiar. Todo el mundo me decía, ¿qué ingeniería vas a escoger? ¿No? ¿Vas a escoger sistemas o vas a escoger alguna otra? ¿Sale? Entonces, para mí la decisión era obvia, ¿sí? Pero ¿cuál ingeniería? ¿No? Entonces, bueno, ahí tuve algunos titubeos y finalmente tomé la decisión.
pero en realidad les debo de confesar, yo en el fondo, sin saberlo, estaba tan preocupado por el dinero que solo pensaba en una carrera que me dejara mucho dinero. Ese era mi principal interés. Obviamente una ingeniería, pero yo decía, ¿cuál? Pues dije la más difícil, y en aquel entonces una de las más difíciles era electrónica. Obviamente no existía mecatrónica, ni robótica, ni nanotecnología, ¿no? ni muchas otras carreras que ustedes ya tienen. Pero bueno, como electrónica me parecía poco y yo quería ganar mucho dinero, pues oí por ahí que en comercio, ¿no? Se ganaba dinero, ¿no? Dije, eso de las importaciones y las exportaciones, pues voy a aprender algo de eso. Entonces decidí empezar 2 carreras. Esto poca gente lo sabe, pero yo estudié un semestre de comercio exterior aquí en la universidad. Obviamente me fue terriblemente mal y la dejé, ¿no? El primer semestre, y la carrera de electrónica sí la continué. ¿Sale? Un poquito de la época en la que yo estudié la carrera, ustedes van a entrar pronto, ¿sí? Cuando yo estudié en la universidad, no se utilizaba ningún tipo de droga. En la universidad nunca me tocó ver en ninguna fiesta, ni en ningún lugar, que alguien consumiera drogas o me ofreciera. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Por ahí alguien se ríe, hoy en día ustedes viven un momento donde las drogas están a la vuelta de la esquina. ¿A alguien de ustedes le ha tocado ver a alguien que utilice drogas? Fíjense cómo responden de manera inmediata, ¿eh? Es impresionante. En mi época no había eso. Bueno, viene otra devaluación más, 1995. Los que están acá recordarán que cuando salió Salinas comenzó una época muy difícil económicamente en México. ¿Sale? Y el dólar pasó de 3 a 9 pesos, o sea, de 3,000 a 9,000 pesos de los viejos. Y otra cosa que recuerdo mucho es, hicimos un viaje a Chiapas con la familia, rentamos un autobús, y cuando llegamos a Chiapas al día siguiente nos dijeron no pueden salir del hotel. Todos dijimos, ¿por qué? La ciudad está sitiada. Yo dije, ¿sitiado? ¿Qué es eso? No entendía yo. Pues resulta que en aquel entonces hubo un movimiento que se le llamó el movimiento zapatista. Un ejército armado en Chiapas tomó la ciudad de Chiapas y no podíamos salir del hotel a comprar ni nada. Es lo que me tocó vivir. A ustedes, ¿qué les ha tocado vivir ahorita, en estos días? ¿Qué evento social de este año recuerdan importante? Huachicol, bien. ¿Sí? ¿Ibas? La renuncia de Evo Morales, hoy está en todas las noticias, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera está marcando a su generación, ¿sale? ¿Cómo va a afectar? Pues todavía no lo sabemos, ¿sí? Pero a ustedes les están tocando también grandes cambios, no solo a mí, ¿sale? Bueno, y por último, ya antes de cambiar la filmina, ahí hay una foto al final, no sé si la ven, ¿no? Es un chico que tiene una como mascarita. ¿Alguien se ha hecho un electroencefalograma alguna vez? ¿Sí saben más o menos lo que es? Te ponen unos chuponcitos en la cabeza. Es como el electro del corazón, pero el de la cabeza, ¿saben? Cuando yo terminé la ingeniería en electrónica, hice un aparatito, te ponías los chupones en la cabeza, ahí está uno de mis alumnos, y conectabas ese aparatito a una computadora y sin moverte, esto era pensado para una persona parapléjica o cuadrapléjica, con el puro pensamiento, el aparatito leía las señales del cerebro, interpretaba y podías mover el mouse de la computadora. Ese fue mi trabajo recepcional, ¿sale? Se los comento porque ahí todo mundo, cuando yo presenté mi tesis, pues todo el mundo se quedó impresionado. O sea, mis tíos decían, oye, le decían a mi mamá, María, yo creo que Juan Antonio va a acabar en la NASA. Mi mamá pues obviamente parecía un pavo real, no sabía lo que le esperaba después, porque vino la decepción. ¿Vale? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Octavo semestre, yo tenía 9.5 de promedio, ya era yo profesor adjunto en aquel entonces, ¿no? Y estaba yo trabajando en mi tesis, iba yo a México, al Politécnico, para preparar lo de mi tesis. Y un buen día
venía yo caminando con mi hermana, recuerdo muy bien, en un pasillo de acá de la Ibero. Ella estudiaba psicología, más grande que yo, amiga de mi esposa, por cierto.